Hola a todos y bienvenidos a los que a esta hora nos ven a través de la página de Facebook del Ministerio de Salud y Protección Social. Estamos con el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, para hablar del panorama epidemiológico de nuestro país frente a la pandemia por COVID-19 y todo lo que ha sido el transcurso del tercer pico de la pandemia. Viceministro, bienvenido. Muchas gracias, Estefanía, y un saludo a todos los colombianos que nos acompañan el día de hoy y para todos un buen día. Viceministro, ¿cómo podemos explicar el tercer pico y todo lo que sucedió en nuestro país durante el mes de mayo? Yo creo que es muy importante tener relación de cómo ha sido el comportamiento de la pandemia y por qué se han realizado los diferentes picos en nuestro país. Nuestros picos están asociados a las interacciones sociales. Tuvimos un primer pico sobre el mes de julio, recordar que veníamos en un proceso de reapertura progresiva con una mayor interacciones sociales. Eso produjo nuestro primer pico, que fue el de julio del año pasado. Tuvimos un segundo gran pico en el mes de diciembre y en enero, muy asociado a toda la dinámica de diciembre, que es una dinámica gigantesca que empezó con velitas, novenas, Navidad, Año Nuevo y Reyes, que nos generó un pico importante. Voy a pasar, perdón, la gráfica para que lo veamos. Ese segundo pico, ahí ustedes ven un pico intermedio, ven uno segundo pequeñito, antecitos de los azules claros. Ese pico que ven es amor y amistad. Y partido de la Selección Colombia con Semana de Niños. Entonces fíjense que venimos, primer pico de apertura, segundo pico, pico pequeño que no lo contamos, amor y amistad, partidos, Navidad, Año Nuevo, y veníamos con un pico asociado a Semana Santa y sus dinámicas. Ese pico que ustedes ven sobre principios de abril corresponde a las dinámicas de Semana Santa. Este pico que inició sobre finales del mes de marzo en muchas ciudades y se extendió hasta más o menos el 15-20 de abril, producto de estas interacciones que se dieron. Ese pico vemos luego del 20 una dinámica de caída importante, una dinámica de caída producto de las acciones epidemiológicas que se tomaron y del comportamiento de la pandemia. ¿Cuáles acciones epidemiológicas teníamos? Teníamos toques de queda de noche, limitación de movilidad, en algunas ciudades 4x3, 4 días actividad normal, 3 días de limitación de movilidad, teníamos pico y cédula y algunas otras variables epidemiológicas, y eso, más el comportamiento de la pandemia, nos permitió una curva de descenso hasta finales de abril, triste y dolorosamente. Esta disminución que veníamos presentando en el mes de abril de finales, como ustedes lo observan en la gráfica, en el mes de mayo se presentó un incremento importante. Este incremento en el mes de mayo está asociado igualmente a las dinámicas de las interacciones. ¿Qué nos ocurrió en el mes de mayo? En el mes de mayo tuvimos unos eventos sociales, protestas, movilizaciones que generaron una gran cantidad de interacciones, de personas que tuvieron la posibilidad en un ambiente muy complejo, porque en este año hemos tenido circulando cepas o linajes de mayor transmisión, lo que hace mucho más complejo este proceso. O sea, durante el mes de mayo veníamos con ese ambiente de mayor cantidad de virus circulante, se generó unas mayores circulaciones de personas en todas estas actividades sociales, pero también se generó una imposibilidad de adoptar algunas medidas epidemiológicas por el mismo contexto del país. Por ejemplo, tuvimos que dejar los picos y cédulas en gran parte del país porque no podíamos pedirle pico y cédula a una persona que fuera a protestar y a otra no. Por ejemplo, ejecutar un 4x3 como el que venía ejecutándose en Bogotá era un imposible técnico porque tuvimos protestas casi todos los días y de forma espontánea. No podíamos generar limitaciones de movilidad desde temprano porque teníamos protestas en la tarde. Entonces, todas estas dinámicas sociales que se dieron durante este mes con las movilizaciones y los factores asociados nos generaron una mayor transmisión que, asociada adicionalmente a este tema del control epidemiológico, nos generó un nuevo pico. Pero ese pico se comportó diferente. Diferente en el país, en las regiones. ¿Y por qué estuvo modulado? Principalmente estuvo modulado primero por la cantidad de prevalencia que tuviera la infección. ¿Eso qué significa? ¿Cuántos de los colombianos que residen en un territorio han presentado la enfermedad? Estas personas que han presentado la enfermedad tienen una inmunidad natural y no generan normalmente una segunda infección. Entonces, en las ciudades
donde ese contagio había sido muy grande, tuvieron un menor impacto porque había menos personas por la cual infectarse. Entonces ustedes ven, por ejemplo, que en la ciudad de Leticia, donde aparte de la infección y la vacunación no teníamos contagios, el pico no se observó. O en la ciudad de Barranquilla, a pesar de las interacciones, fue muy pequeño. Pero en ciudades como por ejemplo Bogotá, que la ven aquí, donde tenía una prevalencia moderada, en estudios del instituto se esperaba un 60-65% a principios del mes de mayo. Ven ustedes cómo se dio el fenómeno de Semana Santa, luego se ve el descenso y se ve ese impacto tan grande en el mes de mayo porque su prevalencia era menor. Eso significaba que muchas personas eran susceptibles al aumentar los contagios. Los contactos pues se generaron mayores contagios y eso desafortunadamente incidió en la mortalidad, como lo vemos en el cuadro naranja, donde vemos la mortalidad por fecha de inicio de síntomas en el mes de abril y ya vemos el impacto tan triste de mortalidad en el mes de mayo. Así como se comportó estas regiones, hubo otras regiones que tuvieron una gran afectación. Entonces, por ejemplo, tenemos el departamento de Santander, tenemos el departamento de Boyacá, tenemos el departamento de Cundinamarca, el departamento del Meta, donde se ve muy claramente esa asociación y ese pico tan grande que se generó en el mes de mayo, o departamentos que no habían hecho un pico, sino un pico como el departamento del Guaviare. Miren el impacto tan grande que tuvieron en el mes de mayo, departamentos de Casanare que habían hecho picos bajos, que hicieron este pico mayor, y por eso algunos dicen que esto no es un tercer pico, ni un repico, sino es un cuarto pico, o por lo menos en algunas regiones, o por lo menos lo presentamos en el departamento de Nariño, que tenía una prevalencia importante, pero pues las interacciones fueron muy altas. Todo ese tema ha generado, desafortunadamente, esos aumentos de casos, pero ese comportamiento regional no está en todas partes. Por eso hoy tenemos, y la resolución 777 establece que hay unas regiones con ocupaciones del 85% y otras que tienen menos. Estas regiones que hemos mostrado tienen ese comportamiento, tienen ese grado de afectación y por eso son sujetos a una modulación distinta de la del resto del país. ¿Y cómo se comporta el resto del país? En términos generales, el resto del país tiene una tendencia a la baja y por eso hay que generar unas nuevas condiciones, unas nuevas alternativas y unas nuevas oportunidades. Viceministro, los contagios se dieron principalmente entonces en la calle y producto de las aglomeraciones y luego se llevaron hasta los hogares. En este momento tenemos algunos indicios o algunas apreciaciones donde observamos que las primeras curvas de contagio se dieron en personas más jóvenes y luego fueron prolongando y se fueron llevando a otros grupos poblacionales. Eso sugiere que hubo un contacto poblacional importante en algún grupo específico que luego se hizo general. Lógicamente, esta es información preliminar que hay que revisar y hay que consolidar en el tiempo, pero hay indicios que sugieren que se dio de esa forma. Hagamos un comparativo entre ciudades como Barranquilla, Cali y Bogotá, donde se dieron aglomeraciones, donde se dieron manifestaciones. ¿Por qué en Barranquilla entonces la afectación bajó un poco, mientras que en Bogotá aumentó? Tenemos tres universos distintos con nivel de interacciones distintas. El nivel de interacción en Barranquilla fue menor, si bien se generaron interacciones y protestas, el tamaño poblacional de las mismas fueron menores, pero adicionalmente Barranquilla tiene una seroprevalencia alta. Tiene una prevalencia alta, lo que hace que las personas susceptibles que puedan infectarse eran menos, entonces la posibilidad de llenar esos espacios de no infectados era mucho más pequeña. Entonces el efecto de afectación fue mucho más pequeña. Además, Barranquilla tiene algunas características, tiene una capacidad instalada asistencial muy grande, de las mejores del país, tiene adicionalmente un esquema de seguimiento de pruebas muy grande, todo esto, y ha avanzado muy aceleradamente en el proceso de vacunación. Entonces Barranquilla, si bien tenía unos factores que podían generarle una mayor caso, tenía unos factores protectores importantes y por eso el pico en Barranquilla no fue tan significativo. En la ciudad de Bogotá el pico fue muy importante porque primero estaba en una seroprevalencia moderada, 60-65 cuando empezó el pico, lo que significa que una de 3 personas no había tenido la enfermedad.
Eso significa que al entrar en contacto con el virus, la posibilidad de infectarse era muy alta. En Barranquilla podía estar sobre el 85-90%, aquí estaba en niveles más bajos. Eso hizo que esas personas que no se habían infectado se infectaran y presentaran estos picos. En Bogotá es muy evidente, el grupo mayor joven fue más temprano y los otros grupos más tardíos. Pero preguntas por el departamento del Valle. El departamento del Valle empezó el pico de mayo una semana más tarde de lo que inició el resto del país. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces hay asociaciones que uno empieza a ver, y si bien las movilizaciones en el departamento del Valle, en la ciudad de Cali, fueron importantes en número, los mismos efectos sociales generó que las personas, el resto de la sociedad, no saliera de sus casas y hubiera un confinamiento producto de estas medidas sociales. O sea, si bien habían unas personas marchando, la mayoría de la población estaba ¿dónde? Dentro de sus hogares y de sus casas, y por eso la curva de contagio en esa semana fue una curva de contagio estable. Pero cuando siguieron las manifestaciones y la dinámica de la ciudad siguió su rumbo con menores posibilidades de hacer control epidemiológico, ¿qué pasó? Esas mayores interacciones generaron un pico de avance en la ciudad de Cali, que es lo que estamos viendo hoy, y es lo mismo que se presentó, por ejemplo, en el departamento del Cauca. Viceministro, y en materia de realización de pruebas, ¿cómo estamos en el país durante este mes y todo lo que ha sido el tema de movilizaciones? A ver, en el país uno podría pensar que estamos bien. Hemos logrado días de 108.000 pruebas, que es un número muy alto comparado con el tema del mundo. Hemos logrado días de 93, 95, pero desafortunadamente gran cantidad de esas pruebas no estuvieron asociados a búsquedas activas externas, sino a la mayor cantidad de casos que tuvimos. Entonces, como tuvimos más personas sintomáticas, hicimos más pruebas, y si bien hicimos pruebas a cadenas de contacto, no fueron las suficientes. ¿Y por qué no fueron las suficientes? Porque desafortunadamente también tuvimos efectos de limitación para hacer pruebas. Tuvimos un mes de mayo complejo, donde no solamente las personas tenían dificultad para desplazarse a las IPS a hacerse sus pruebas, sino también las pruebas que pensábamos hacer a domicilio tuvieron limitaciones, y la productividad fue mucho menor de los equipos, porque los tiempos de desplazamiento producto de los diferentes bloqueos se hicieron mucho más largos, pero también perdimos personas que no alcanzaron a llegar a sus puntos de trabajo para salir a hacer el proceso de pruebas. O sea, nos golpeó también la dinámica en este número de pruebas. Lógico, eso nos genera una limitación de aislamiento, porque es importante. Las pruebas no son un objetivo, las pruebas es un medio para aislarnos, es un medio para establecer de quién tiene positivo, cuáles son sus cadenas de contacto, para que nos aislemos y evitemos diseminar la enfermedad. Tuvimos durante el mes de mayo muchas pruebas, de pronto el mes de más pruebas, pero también el mes de más alto contagio, pero también el mes donde más dificultades tuvimos para realizarlas. Y también el mes en el que se aumentó el número diario de dosis aplicadas de vacunas contra el COVID-19, pese a estas circunstancias que usted nos dice. Un esfuerzo muy grande, un esfuerzo complejo. El proceso de vacunación es un proceso muy importante. Si hubiéramos vivido un mes de mayo como el que vivimos, como las interacciones que tuvimos en el mes de mayo, donde no tuviéramos el proceso de vacunación, nuestras consecuencias hubieran sido mucho más críticas. ¿Por qué? Porque la vacunación, el hecho de que empezáramos vacunando a las personas que más mortalidad tienen, que son los mayores de 80 años, y que los empezaran a vacunar tan tempranamente, generó que cuando llegáramos a esas interacciones de mayo, una muy buena proporción de personas de ese grupo de edad ya estuvieran vacunados y con las 2 dosis. Y observamos muy claramente la caída de la mortalidad en estos grupos y la caída de la hospitalización de personas de este grupo, que era el que más duraba, el que más se hospitalizaba y el que más perdía la vida. Seguimos 2 semanas después, vemos el impacto en los de 70, 79, y 2 semanas después ya empezamos a ver todavía muy leve el impacto de los de 60, 69. O sea, la vacunación tuvo un efecto muy positivo para que no tuviéramos
unas consecuencias más graves de las que tenemos en este momento. Entonces, yo creo que la vacunación ha sido un elemento muy grande. La vacunación en el mes de mayo contó con mayores dosis de vacunas, tuvimos limitaciones para mover la vacuna, tuvimos limitaciones para sacar las vacunas de nuestra bodega central, para repartirlas en los sitios. Triste y dolorosamente tenemos atentados contra los centros de vacunación, tuvimos centros que tuvimos que cerrar, tuvimos afectación en la distribución interna de las vacunas, tuvimos problemas que la gente llegara a las vacunas, no sé si recuerdas, en el mes de mayo tuvimos una semana de un bajón muy grande de vacunas, la gente no podía llegar a vacunarse, la gente no podía llegar a vacunarse, sin embargo, la gente sacó su valor, sacó su trabajo, sacó su esfuerzo y fue y buscó su vacuna. Y hemos logrado coberturas y fíjese que en la última semana que tuvimos menos limitaciones subimos a promedios los últimos 3 días cercanos a los 300.000 vacunas día. O sea, si tenemos vacunas, si podemos vacunar y la gente acude, vamos a tener jornadas de vacunación importantes. Viceministro, y en materia de acceso a servicios médicos, a atenciones y traslados en ambulancias, ¿cómo fue el mes de mayo? Un mes de mayo muy complejo, muy complejo. Primero, nosotros siempre colocamos los temas más visuales. Sí, la persona que el niño, los bebés que tuvieron este problema y triste pérdida de vida asociadas a la interrupción de su atención. Pero como en otras condiciones se presentaron muchos. Lo primero es que una parte del personal médico no pudo llegar a sus sitios de trabajo. El personal médico a veces no vive en los municipios donde trabaja, vive en las áreas metropolitanas, en las áreas conurbadas, y este personal tuvo dificultades, aún los de las ciudades tuvieron dificultades para movilizarse. Primer efecto. Segundo, tuvimos dificultad para que los pacientes llegaran. Muchos pacientes no pudieron llegar y no pudieron llegar oportunamente y tenemos evidencia de pacientes que tuvieron afectaciones graves con su salud porque no llegaron, no solamente por COVID, no llegaron para el tratamiento de su infarto, no llegaron para el tratamiento de su hipertensión. El país afortunadamente tiene hoy unas actividades de telesalud muy fuertes que se incrementaron en este mes porque la gente no pudo llegar. Tuvimos dificultad para que llegaran los medicamentos, pero también tuvimos afectaciones muy grandes para garantizar la operatividad del sistema de salud. Para que usted lo atienda en una entidad hospitalaria, usted tiene que tener, aparte de médicos, de camas, tiene que tener elementos, tiene que tener medicamentos y tiene que tener insumos. Y esos medicamentos se importan o se producen en fábricas nacionales ubicadas en diferentes territorios. O sea, para que usted pueda llegar a esos medicamentos a todas partes hay que transportarles vía terrestre y vía aérea por todo el país. Y el oxígeno normalmente se produce unas plantas importante, una planta en Cartagena, otra más pequeña en Barranquilla, unas plantas en Bogotá, unas plantas en Cali. Aquí es donde se produce el oxígeno. Lógicamente el oxígeno para todo el país hay que distribuirlo y a principios de mayo teníamos unos picos en la costa y Bogotá estaba bajo de casos y teníamos que trasladar oxígeno de Bogotá a la costa, a dificultad que tuvimos moviendo el oxígeno en el país. Tuvimos una clínica de 100 camas a 20 minutos de quedarse sin oxígeno. Tuvimos que traer balas de oxígeno de todas las demás clínicas de la ciudad para respaldar 3 horas mientras llegaba el carro que llevaba 4 días parados en un trancón, en un bloqueo. O sea, tuvimos afectación. Las diálisis de los pacientes tocó aplazarlas 1 o 2 días porque no llegaron los elementos. Hoy tenemos dificultades. El país... Parte de las empresas productoras de oxígeno trajeron 6.000 concentradores de oxígeno que van a aliviar las necesidades de oxígeno en las casas o en los hospitales. Esos concentradores de oxígeno, hoy la mitad todavía siguen en Buenaventura. O sea, la afectación sobre la misión médica y sobre la prestación y la misión médica, no solamente las ambulancias, que tuvieron más de 300 hoy afectaciones en el tiempo. No solamente es eso, esa es una parte de la afectación que se dio durante esta pandemia. ¿Podríamos esperar que se presente un nuevo pico o cómo podríamos contener esto?
Existen dos factores importantes para contener la pandemia. Los dos dependen de los ciudadanos, los dos dependen de las personas. Primero, las medidas de bioseguridad. Si yo no me quito el tapabocas, si me mantengo alejado, si me lavo las manos, si entiendo que el virus está ahí circulando y esperando contagiarme y tomo todas las medidas de seguridad, puedo minimizar el riesgo de contagiarme. Y esa es una medida muy importante. Las medidas, todo el mundo cree que las medidas masivas tienen un impacto muy grande, los toques de queda, los picos y cédulas, sí, apoyan, sirven, son medidas de control epidemiológico importantes, pero tienen un efecto de uno. El efecto más grande es el que se hace en la población, el individual. Tiene 10 veces más impacto las acciones que yo hago individuales que las acciones colectivas. Claro, las acciones colectivas generan una sensación de riesgo que hacen que las personas adopten mejores actividades de forma individual y eso es parte de lo que desafortunadamente hemos perdido. Entonces, ese es el factor principal, pero existe otro que es muy importante y se llama la vacunación. Si nosotros nos vacunamos, la posibilidad de que tenga un cuarto pico se va a presentar, pero vamos a tener un pico con menos muertes, con menos pacientes hospitalizados en cuidado intensivo, porque los grupos que tienen más posibilidad de complicarse ya fueron vacunados. Pero hoy estamos muy contentos porque tenemos el 80% de los mayores de 80 años vacunados, pero a la vez estamos muy tristes porque nos queda el 20%. Y parte de ese 20, hoy todavía lo vemos en las unidades de cuidado intensivo. Entonces tenemos que seguir avanzando, los mayores de 80, los mayores de 70, los mayores de 60, los mayores de 50, tenemos que vacunarnos. En este grupo está más del 90% de las personas que tienen efectos severos y pierden la vida. Si logramos vacunar estos y los grupos de comorbilidades de los 16 a los 49 años, vamos a avanzar y puede que tengamos un pico de casos, pero no tengamos un pico que nos genere pérdida de vida. Y si avanzamos rápidamente y tenemos cuidado, podemos minimizar todos los efectos. Y en materia de ocupación UCI, ¿cómo nos encontramos en estos momentos? Podemos dar un parte de tranquilidad para quienes piensan que posiblemente el sistema esté colapsado, un parte de tenemos que controlarnos, que tener las medidas de autocuidado, ¿o qué podremos decirle? Mucha preocupación, mucha preocupación. Los momentos más duros de la pandemia se dieron en la última semana. La última semana tuvimos días de ocupación de 7.956 personas en una unidad de cuidado intensivo por COVID confirmado o COVID sospechoso. Para hacer una referencia, en el pico de diciembre o de enero, en el momento más difícil tuvimos 6.200. Aquí tuvimos 7.900. Significa un incremento significativo, un incremento que generó mucho estrés, y un incremento ubicado en unas regiones que tienen una muy alta ocupación. Esto nos generó dificultades en la atención, pero el sistema de salud tiene mecanismos alternos para minimizar esos efectos. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá tenemos más de 400 camas con ventilación mecánica o cámaras de alto flujo ubicados en los puntos de urgencia, en los quirófanos y en los servicios hospitalarios que permiten esa migración mientras las personas acceden a una unidad de cuidado intensivo. Claro, las personas están siendo atendidas con las tecnologías que requieren mientras hacen esa migración. Hemos tenido dificultades en la ciudad de Bogotá, tuvimos dificultades en la ciudad de Medellín, pero también seguimos aumentando capacidad instalada. De pronto en menor tamaño y en menor proporción. En el último mes crecimos un número pequeño pero importante de camas en UCI, pero crecimos mucho en los servicios colaterales, pero también movemos muchos pacientes entre regiones. Y ese es un factor importante porque todo colombiano tiene que tener la oportunidad de tener un servicio. Entonces, el paciente en Bogotá se le ofrece la alternativa de desplazarse a otra ciudad. Hay pacientes que prefieren esperar 6 horas, 8 horas, un día, 2 días, además porque sus condiciones le permiten esperar, mientras tanto está siendo manejado con las tecnologías que requiere, pero si lo requiere y lo desea, lo trasladamos a otra ciudad. Y aquí viene que afortunadamente no hemos tenido picos iguales en todas las ciudades. Por ejemplo, en el momento en que Medellín y la costa Caribe estuvo en un momento tan complejo, Bogotá nos ayudó, Tunja nos ayudó,
Villavicencio nos ayudó. Hoy, la costa Caribe tiene una menor ocupación, Barranquilla tiene una disponibilidad de mayor a 300 camas y estamos llevando pacientes de Tunja, de Yopal, de Villavicencio y de Bogotá a la ciudad de Barranquilla, porque el objetivo es garantizarle a todos los colombianos la atención debida. Es decir, viceministro, que para poder hacer un análisis de lo que fue este tercer pico y lo que podría presentarse a futuro debemos tener en cuenta ocupación UCI, cero prevalencia, aglomeraciones, ¿qué otros aspectos? ¿Vacunación? Los indicadores que hacen parte del índice de resiliencia, el índice de la 777, que establece las condiciones para las zonas de 85 menos y las de 85 menos, la que determina según su criterio de riesgo en qué grado de apertura pueden estar, en el 25, en el 50 o en el 75, tiene varios componentes. El componente más importante, el que pesa mayoritariamente, es la vacunación. Lógicamente, porque entre más vacunemos, más protegidos estemos. Y a este componente se le dio el peso tan grande a la vacunación porque queremos que los entes territoriales y los ciudadanos entiendan que ese es el factor más importante. Tiene el componente de cero prevalencia, pues que no quisiéramos. Ese no era el objetivo, pero es la realidad. Hay ciudades que han tenido mayor grado de infección y tenemos que considerarlo y entenderlo. El porcentaje y el componente de dispersión, las ciudades muy densas y las áreas muy concentradas tienen mayor riesgo que las zonas dispersas o las zonas poco densas. Entonces tiene un ajuste por ese valor, pero también las ciudades que hacen proceso de seguimiento, de rastreo, de toma de muestras y de aislamiento, tienen un efecto muy positivo, porque aíslan cadenas de contactos, entonces también se le da un peso a la eficacia o la efectividad de la estrategia PREAS a través de número de pruebas. O sea, son una serie de estrategias y de componentes que son las que establecen todo ese índice de resiliencia para determinar qué ciudades pueden tener aperturas al 25% de aforos, cuáles pueden tener al 50% y cuáles pueden tener al 75%. El mensaje entonces para los colombianos en este momento donde presentamos la resolución 777, donde estamos abriendo sectores y donde presentamos también una movilización social, ¿cuál sería? El mensaje primero es: seguimos en pandemia. Seguimos en una pandemia grave, en una pandemia que nos afecta, que nos ocupa nuestras unidades de cuidado intensivo y que nos causa muchas pérdidas de vidas. Seguimos en la pandemia está ahí, el virus está pendiente, que nos dejemos infectar para afectarnos severamente. O sea, eso lo tenemos que tener claro y el primer mensaje es que tenemos que seguir con las medidas de autocuidado, tenemos que seguir con las medidas de protección. El sector productivo, el sector empresarial tiene que seguir con el cumplimiento de protocolos, los protocolos ajustados a la 777, pero tiene que seguir porque tenemos que seguir controlando. La pandemia está ahí, unas ciudades mucho más complejas que otras, pero esa complejidad, ¿qué es lo que nos da? Un panorama esperanzador. Nos dice, estamos viviendo un momento complejo, pero es un momento del cual podemos salir. Es un momento del cual vamos a caminar hacia un nuevo futuro. Y hoy hay ciudades que pueden hacerlo. El partido Colombia-Argentina con público, qué maravilla. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra oportunidad. Pero esa esperanza la tenemos que construir entre todos. Hay ciudades que ya pueden tener esas aperturas. Qué bueno poder ir a una discoteca. Qué bueno. Hay ciudades que ya van a poder abrir una discoteca. Qué bueno tener un concierto. Ya hay ciudades que pueden ir a un concierto. Qué bueno tener eventos médicos, congresos médicos. Qué bueno tener todas esas actividades. Ya hay ciudades que por su índice de resiliencia hoy lo pueden hacer en forma importante. Otras que van a ir creciendo y otras que van para atrás, pero que si todos tenemos las medidas de bioseguridad, si entendemos los factores de riesgo, nos cuidamos y adicionalmente nos vacunamos rápidamente, vamos a avanzar hacia ese tono esperanzador. O sea, lo que nos dice la resolución 77 y lo que nos dice el momento es que estamos en un momento crítico, en un momento difícil, pero un momento que vamos a salir entre todos. Y lo que nos muestra el camino de otros que ya los cursaron de forma distinta es que hay esperanza y hay oportunidad. Viceministro, ¿existiría la opción de volver a medidas como pico y cédula, 4x3 o una cuarentena? Siempre están. Y el ministerio se guardó, tanto en las resoluciones como
como en los decretos lo que llamamos el freno de mano. El freno de mano es cuando podemos retroceder en alguna región alguna medida o cuando podemos tener una medida adicional. Lo que queremos es que ojalá no tengamos, todavía nos quedan 12 territorios donde puede que estas medidas se tengan que adoptar, donde cuando la dinámica social lo permita y las condiciones lo requieran, se puedan aplicar. Ojalá no, ojalá vayamos evolucionando y no las necesitemos, pero el Ministerio siempre está pendiente. Este tema de apertura lo que hace es que tengamos que hacer un nivel de control mucho más detenido, mucho más preciso. Si antes lo mirábamos 3 veces al día, pues ahora tendremos que mirarlo 4 o 5 veces al día, porque tendremos que estar pendientes del comportamiento todos los días, el comportamiento de los casos, el comportamiento de las unidades de cuidado intensivo, el comportamiento de la vacunación, el comportamiento de la movilidad, el comportamiento de las pruebas, toda una serie de variables que vamos a seguir monitorizando para cuidar a los colombianos y tengan la seguridad que en el momento que veamos que una ciudad está con dificultades, vamos a tomarle las medidas que le corresponden. Muchísimas gracias, viceministro, por acompañarnos y por mostrarnos cómo ha sido todo el panorama epidemiológico en el país y en algunas ciudades también de Colombia y cómo ha sido todo este efecto tras las manifestaciones. Muchas gracias.